segunda unidad del curso Introducción al Pensamiento Teológico, vamos a referirnos al pensamiento teológico básicamente occidental desde una perspectiva predominantemente histórica, como habíamos anunciado también en la introducción general. El caso que nos ocupa básicamente es la teología en Occidente, como saber, tiene un desarrollo histórico coherente que se expresa en las diferentes escuelas y doctrinas teológicas que constituyen el horizonte gnoseológico de esta teología. Ello nos lleva a determinadas cuestiones específicas. Primero, ¿cuándo se define para Occidente un saber teológico propiamente? Segundo, ¿cuáles son los presupuestos precristianos que posibilitan el surgimiento de la teología cristiana en cuanto tal? Tercero, ¿cuáles son los momentos más significativos en la historia de la teología? Y una última pregunta, podría haber naturalmente muchas más, ¿cuáles son los teólogos más importantes, más representativos en la tradición teológica cristiana y cuál es, en síntesis, su doctrina? Como habíamos visto, el término teología hunde su raíz, tal y como se nos plantea, en la tradición griega antigua. Usado por Platón, como referimos en la primera unidad, usado también por Aristóteles, llega, por supuesto, a esa síntesis que constituye el cristianismo, síntesis de elementos judíos, de elementos griegos clásicos, también de elementos ya que habían tomado una conformación ellos mismos de una manera un tanto más ecléctica durante el helenismo, como lo que se da, por ejemplo, el fenómeno de la cultura en Alejandría, en fin, como vemos más adelante. Sobre esta base llegamos entonces al cristianismo con la conciencia de que el término teología y la comprensión de lo teológico como un abordaje intelectual, conceptual de Dios y de la fenomenología asociada a la experiencia de Dios, tampoco es esencialmente en su origen un fenómeno cristiano. Sobre este presupuesto tenemos entonces que continuar para ver, más que en Pablo, del cual ya referimos el uso que hace del concepto de lo mistérico, de la cruz de Jesús, de la encarnación, de la resurrección, como un elemento que engloba conocimiento, pero ya no conocimiento racional, y como un elemento que está por encima de la ley, pero que sin embargo sostiene bajo la forma precisamente del conocimiento una conducción práctica que vuelve a constituir, por supuesto, una ética. Vamos a ver, sin embargo, en este momento, el concepto de logos, cómo aparece en el cristianismo y cómo se manifiesta en el pensamiento, en la teología de Juan, el apóstol y evangelista. En el Evangelio de Juan, el apóstol refiere que en principio ley enargino logos, en el principio era el verbo, el logos, que el logos in proston theon, ese logos, ese verbo, esa conciencia, esa sabiduría, pero también ese sentido, en tanto que el término logos también significa sentido, el sentido que tiene, digamos, una ecuación matemática, el sentido que tiene una afirmación, el sentido que tiene una relación analógica entre diferentes entes, el sentido, Entonces dice que in proston theon existía frente a Dios, pero en este punto en el cual de alguna manera ya se había instalado un pensamiento teológico precedente, como vamos a ver en Filón de Alejandría, en este punto Juan da un paso más y dice que theos in o logos. El logos, él mismo, era también Dios, es también Dios, es también naturaleza divina. Por tanto, el sentido, la razón, pero también la experiencia que abre y permite todo conocimiento, permite toda interrelación que conduzca a una experiencia de plenificación ontológica, ese sentido, ese orden misterioso esencial, pero que al mismo tiempo está planteado como apertura en el mundo, existe como Dios, existe con una dimensión intrínsecamente divina.
Y eso es extremadamente importante, en tanto que ello constituye después el fundamento de toda la tradición teológica cristiana, incluso en su versión oriental, su versión occidental, en las diferentes escuelas de su desarrollo. Este punto de partida es absolutamente esencial. Juan afirma además que el Logos de Dios, respecto al Logos de Dios, que Diu tapanda egéneto, que joris aftu egéneto uden en o yegonen. Significa que a través de él todo fue hecho y que sin él nada de lo que es llegó a ser. Significa que el Logos es además un principio creacional, primero, y en segundo, en el acto mismo de la creación, el Logos aporta ese orden intrínseco que constituye lo que podríamos llamar creación, universo, lo que podríamos llamar precisamente el cronotopos de sentido en que el ser humano se inserta como naturaleza social y también como autoconciencia personal. Muy importante porque eso llega después de influir en pensadores y en científicos tan cercanos a nosotros como por ejemplo el propio Werner Heisenberg, por poner un ejemplo, cuando habla de esa Kendrikitaxis, de ese orden central precisamente en su pensamiento teológico filosófico, si se quiere plantear así. A partir de aquí podemos ver que ya había un precedente clave para Juan, que era el precedente de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría define que existe el Logos de Dios, la sabiduría de Dios. Sin embargo, el Logos de Dios en Filón no es todavía Dios. Es un concepto, es una acción, es una operación divina, pero no una persona autoconsciente que existe frente a Dios y que es Dios él mismo. Sin embargo, este Logos de Filón permite una comprensión más profunda para el propio cristianismo dentro del contexto, digamos, helenístico en que se desarrolla, plural, intercultural también para la época en que se desarrolla y en que se definen sus fundamentos. Y resulta paradójico a veces admitir que ese es el origen del cristianismo, intercultural, si se quiere, civilizatorio, confluyen, en tanto confluyen en ese cronotopos de lo helenístico, lo judío, lo griego, pero también elementos que vienen hasta la propia tradición oriental egipcia. Lo sabemos que así sucede. Resulta paradójico admitir esto cuando vemos que la historia del cristianismo de alguna manera parece renegar de ese propio origen. Más allá de la doctrina de Filón de Alejandría, vemos ya después adentrado el segundo siglo y tercer siglo del cristianismo en un pensador, un teólogo de la talla de Orígenes, cómo se desarrolla esta doctrina y cómo nos presenta una comprensión ontológica del Logos de Dios, de la experiencia de lo divino, que está todavía absolutamente basada en el sentido de Dios como misterio profundo, en el sentido de Dios como apertura que nunca puede ser dada como objeto de estudio al saber racional. Y dice, por ejemplo, que toda teología tiene que entenderse como doctrina verdadera en torno a Dios y en torno a Jesús como Salvador, pero tiene a la vez también que generar, que producir una hermenéutica alegórica y no historicista, que permite una comprensión más dinámica y más esencial de ese Logos de Dios, que no se reduzca, por supuesto, al contexto cultural en que surge precisamente el cristianismo, que, como hemos dicho, tiene dos fuentes básicas, la judía y la griega. Orígenes ya pone como elemento esencial, como problema fundamental de la filosofía especulativa, la relación entre Dios y la conciencia del ser. Orígenes tiene, sin embargo, una respuesta elemental. Dios ni siquiera participa del ser, porque el ser mismo participa de Dios. Y aquí se detiene contemplando el misterio.
A partir de ahí, sin embargo, más adelante se desarrolla la teología escolástica, partiendo, o más bien tomando el aporte de un teólogo importante, San Anselmo de Canterbury, el cual de alguna manera es un puente entre esta tradición en que aún la fe y lo místico tienen preeminencia frente a lo racional, y la tradición escolástica en que ya no hay más remedio que entender de manera clara y precisa el misterio y las verdades del dogma y de la fe. No que el dogma y la fe dejan de ser el fundamento, pero hay que entenderlos de manera clara y precisa a través de la razón. San Anselmo de Canterbury lo plantea con dos elementos. El primero, con su famosa, conocida frase Fides quaerens intellectum. La fe quiere el intelecto, quiere comprender. El intelecto que busca plantear de manera racional los principios de la fe. No niega que la fe sea lo esencial. No quiere reducir la experiencia del misterio, de la gracia, que es el fundamento de la fe, a las razones filosóficas. Pero ya plantea que es importante conocer también racionalmente, y que es posible además, los misterios de la fe. Y ello revela una exigencia propia de la cultura occidental, que es la voluntad de saber, la voluntad de alcanzar un conocimiento racional del ente y del sentido del ser. A partir de aquí la teología escolástica desarrolla sus fundamentos esenciales, y nos vamos a referir, por supuesto, como elemento paradigmático a la teología de Santo Tomás de Aquino. Básicamente, los problemas que enfrenta y que plantea la teología de Santo Tomás de Aquino están heredados en parte del pensamiento filosófico aristotélico, pero están heredados también, por supuesto, en parte de la experiencia del cristianismo como religión revelada y de la experiencia de la gracia como aquello que aporta a Dios, que regala, que dispensa a Dios al ser humano, pero que el ser humano por sí mismo no puede alcanzar. Primero, Tomás de Aquino se plantea la relación entre la fe y la razón, lo cual lo lleva a la exposición de la teoría de la doble verdad por un lado, y por otro a la necesidad de la demostración de la existencia de Dios. Ya no es suficiente con creer, ya no es suficiente con percibir a Dios como principio absoluto y eterno en mi propia razón limitada y finita, y considerar que, por tanto, en el argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury, el solo hecho de que percibo y existe en mí la idea de lo infinito es suficiente para probar su existencia. No, ya Tomás de Aquino tiene que probarlo de manera argumental y de manera deductiva. La razón tiene que, estudiando los fenómenos de su entorno, probar y alcanzar a probarlo de manera clara y precisa que Dios existe. Y define las llamadas quinque viae, las 5 vías, que no vamos a referir aquí analíticamente, pero que buscan, a partir de los principios claramente aristotélicos de su pensamiento, demostrar la existencia de Dios. Hablamos también de la relación entre la naturaleza y la gracia. Existe el mal, existe la muerte, existe el dolor, existe lo natural que responde a una serie de leyes. ¿Qué es la gracia frente a todo ese sistema aparentemente autónomo? ¿Y qué es lo natural frente a la gracia como presencia activa y directa de Dios? Aquí también se cuestiona la escolástica estos fenómenos. También aborda el modo en que se produce la relación general entre el ser humano y Dios, entendido este último como sumum esse, como el ser pleno. En otras palabras, ¿qué puede percibir el ser humano de Dios? ¿Cómo puede acceder el ser humano a Dios? Eso es otro tema clásico en la teología escolástica. Habíamos visto ya la teología ortodoxa como paradigma del cristianismo oriental, que se formula básicamente un conocimiento de Dios basado en la experiencia, basado en lo apofático, basado en el misterio, basado en el hecho de que no hay forma de alcanzar un conocimiento claro y preciso de lo real, de lo esencial de Dios. A Dios lo vemos en Cristo, lo experimentamos en lo profundo del ser, pero no podemos plantearlo como objeto de conocimiento, porque siempre está antes, siempre está en la dimensión de lo que fundamenta
y de lo que permite experimentar y conocer, pero que él mismo no es nunca conocido de manera racional. Es importante que este sentido define de manera tan profunda la teología ortodoxa que teólogos como el Gregorio Nacianceno, por ejemplo, llegan a decir: si es difícil aprender algo de Dios, mucho más difícil sería expresarlo, pero es imposibilísimo en última instancia entenderlo. Es la clave que define lo que podemos llamar, y vamos a profundizar después de otras formas, la teología apofática, mistérica de la tradición ortodoxa. Tenemos después el desarrollo propiamente en el siglo XIX de una teología de carácter más protestante, de carácter, por supuesto, mucho más secular, que se engloba en el término de teología liberal a partir de la definición de Semler en un texto que se llama Institutio ad Doctrinam Christianam Liberaliter Discendam, o sea, un planteamiento de la doctrina cristiana que se dice liberal, que es un enfoque, por supuesto, de alguna manera crítico, que trata de presentar estos nuevos fundamentos. Representantes clásicos de esta posición pueden ser de alguna manera Reimarus, pero esencialmente podemos referirnos a Ritschl, a Johannes Weiss y a otros teólogos como Weishaupt, Kopf, Reville, Volk, Marvelhausen, que representan esta tradición, y por supuesto paradigmáticamente Hermann y Harnack, que representan esta tradición que se fundamenta en lo que ganó de crítico y de deconstructivo y de antimetafísico el pensamiento kantiano y en general el pensamiento ilustrado del siglo XVIII. Esa crítica que llega el propio Ritschl a decir: me interesa el Cristo histórico, me interesa la acción real de Cristo, no me interesa el Cristo metafísico que dice es una invención de los discípulos. El Cristo bíblico, una invención. Procuran alcanzar esa dimensión histórica que tan difícil de alcanzar es, como tan mezclado está ya la figura de Cristo en un inicio con la interpretación que hacen las comunidades cristianas primitivas, y tienen que construir de alguna manera una suerte de mitología del Cristo histórico que va a verse en muchos de estos pensadores durante el siglo XIX. Por último, la teología contemporánea, que no vamos a profundizar en este tema porque tenemos una unidad dedicada a ello, significa un giro esencial, un giro esencial a esta perspectiva, una búsqueda de reinterpretación del sentido metafísico trascendental, del sentido profundamente mistérico del ser de Dios, y por supuesto una reubicación de lo escatológico, o sea, de la experiencia de la planificación del reino de Dios y de la transformación total de la naturaleza y del ser humano, como esencial dentro del conocimiento teológico.